Estimadas, estimados amigos, les invitamos a ingresar a nuestro auditorio para esta última mesa, un conversatorio sobre las adaptaciones literarias en la historieta peruana. Nos acompañan hoy Diana Okuma y Juan Carlos Ñáñez, así que bienvenidos. Buenas noches con todas y todos. Bienvenidos a Casa de la Literatura Peruana y al noveno encuentro de narrativa gráfica que organiza nuestra institución. El día de hoy vamos a tener un conversatorio para poder conversar acerca de las adaptaciones literarias en la narrativa gráfica peruana. Para ello vamos a contar con la presencia de dos grandes historietistas y artistas. Diana Okuma, quien es diseñadora gráfica egresada del Instituto Toulouse-Lautrec, se dedica a la ilustración editorial, creación de historias, animación y explora la gráfica relacionada al storytelling. En el 2019 publicó el libro Nikkei con el fondo editorial de la Asociación Peruana Japonesa y adaptó la obra El conspirador de Mercedes Cabello de Carbonera al formato de novela gráfica, con la que obtuvo una mención honrosa en el primer concurso nacional de narrativa gráfica. Actualmente se encuentra trabajando en el segundo volumen de su cómic Patata y publicando historietas webcomics como Fluji Hashtag y Capi Book Club. Y también se encuentra con nosotros Juan Carlos Ñáñez Hudson, dibujante, historietista, autor de libros ilustrados y educador en el arte por la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. En el año 2013, en la 18ª Feria Internacional del Libro de Lima ganó el concurso Mi Feria en Historieta, y el mismo año ha participado con la historieta Mito en el primer número de la revista Fierro Perú. En el 2016 obtuvo el segundo lugar en el 13º concurso de historietas realizado por la Pontificia Universidad Católica de Perú. En el año 2021 fue finalista del tercer concurso nacional de narrativa gráfica organizado por el Ministerio de Cultura, la Embajada de Francia en el Perú y Casa de la Literatura. En el 2022 se publicó su adaptación a la historieta del cuento Al pie del acantilado de Julio Ramón Ribeiro para el libro Cuentos de Ribeiro II por la editorial Panamericana. Demos un fuerte aplauso a nuestros dos panelistas, por favor. Creo que es resaltante sobre todo poder encontrarnos con dos artistas que vienen trabajando las adaptaciones literarias, que no es muy común poder verlos en nuestro país. Y algo muy interesante, sobre todo que ambos también participaron en este concurso nacional de narrativa gráfica, ¿no?, que se está bien realizando. Entonces yo quería iniciar con una pregunta para los dos. Por ejemplo, ¿cómo seleccionan la obra que van a adaptar y cómo es el proceso que realizan para realizar sus aventuras, sus proyectos editoriales? Buenas noches, gracias por venir. En el caso mío, como bien dijo Ronnie, participé en este libro de aquí, que se llama Cuentos de Ribeiro II, salió publicado el año pasado. Este libro cuenta con dos adaptaciones a la historieta de cuentos de Julio Ramón Ribeiro y fue una ocasión en la que a mí me llaman, digamos, para este proyecto. Yo, si bien he hecho historieta desde, digamos, el 2013, luego también me he dedicado a la ilustración de libros para niños infantiles, y en este caso la editorial Panamericana tenía este proyecto en marcha de adaptaciones a la historieta. Sacó cuentos de Valdelomar, de César Vallejo, deben haber visto esa adaptación que incluso ganó un conocido premio. Y luego salió la de Cuentos de Ribeiro I, ilustrada y adaptada por Fernando Laguna. En este caso, el número 2, ya que la primera
tuvo una buena recepción, decidió la editorial publicar este segundo número. Y como a mí me conocían como ilustrador, sabían que yo también hacía historieta, entonces fue, digamos, una apuesta por mi trabajo. En el caso de la editora en ese momento de lo que era la sección infantil juvenil, Daniela Alcalde, fue la que me contactó. Y en ese caso fue más un encargo, ¿no? Fue algo que llegó a mí, no fue tanto algo que yo busqué, pero me llegó en un momento muy bueno, digamos, en el que a mí siempre me ha gustado Ribeiro y me encantó la propuesta, me encantó también el tema porque yo soy una persona que, digamos, soy muy arraigada a mi país y a mi ciudad, entonces este cuento es emblemático de los acantilados de Lima, ¿no? Entonces yo recordaba también este cuento con mucho cariño, recuerdo haberlo leído pues muy joven, y vamos a ir viendo algunas imágenes para comentar un poco cómo fue este proceso, ¿no? Pero para responder, para no divagar mucho en la respuesta, en este caso la editorial me llama a mí como historietista, y luego lo que yo hago, lo primero que uno debe hacer, creo, es, si no ha leído el cuento, por supuesto leerlo. La editorial contaba con los derechos, por supuesto, y me dio a mí una copia del cuento para revisar. Y luego ya uno empieza un poco con lo que sería este preámbulo de investigar acerca de la obra en general del autor, pensar qué estilo podría usar uno para adaptar, qué estilo sería el mejor. Y como van a ver más adelante, el estilo que yo elegí fue trabajar a mano con acuarela, pensando un poco en este ambiente limeño húmedo, de invierno, melancólico, ¿no? Un poco también pensando en la historia y en el ánimo que tenía esta historia sobre este padre y sus hijos, ¿no? Sí. Muy buenas noches. Mi nombre es Diana Kuma. En primer lugar quisiera agradecer a la Casa de la Literatura, a la Casa de la Literatura por la invitación. Bueno, en mi caso el proceso de selección fue un poco diferente, pues yo escogí esta obra, que es El conspirador de Mercedes Cabello, pues fue a raíz del concurso, el primer concurso nacional de narrativa gráfica que se organizó aquí. Y en ese entonces nos dieron 4 obras para poder escoger. Yo escogí El conspirador por 3 razones, ¿no? La primera fue, y la más importante, la principal, fue el tema, ¿no? El tema era algo que me llamaba mucho la atención, con la que yo concordaba con la autora, y fue realmente por eso la más importante de las razones por las que la escogí. La segunda es algo curioso, pues mi mamá estudió en el colegio Mercedes Cabello y ese nombre siempre estuvo presente desde pequeña, entonces la curiosidad me llevó a, bueno, pues debe ser una señal, ¿no? Si lo he visto desde que tengo 1 año, he escuchado ese nombre, por algo debe ser. Y la tercera fue algo un poco más como una oportunidad o algo práctico. Lo que sucede es que de las 4 obras que nos mostraron nos dieron a escoger en el concurso, la de Mercedes Cabello, El conspirador, era la más extensa. Y entonces yo dije, esta es una oportunidad, pues casi nadie va a escoger esta. Entonces tal vez tenga más oportunidades de poder ser seleccionada. Entonces esta fue la última razón más práctica o de oportunidad para poder escogerlo, ¿no? Claro, por ejemplo, Juan Carlos, la obra vino a ti, ¿no? Por una editorial. Y en el caso de Diana, de las 4, tú la escogiste, ¿no? Entonces, y a raíz de eso, por ejemplo, ya cómo empiezan a desarrollar sus procesos, es decir, el desarrollo de, por ejemplo, el guión, la estructura. Correcto, sí. Sobre el desarrollo, bueno, fue un proceso diferente para mí, pues en realidad es la primera vez que yo realizaba una adaptación y sobre todo de una obra peruana muy conocida, entonces tuve que tener ciertas cosas en cuenta, incluso antes de empezar a dibujar, ¿no? Lo primero que hice
fue primero ver las restricciones, ¿no? Antes de poder empezar a adaptar tenía que saber hasta qué cosas podía hacer y qué no, ¿no? En este caso, la cantidad de páginas que eran necesarias y la cantidad de colores. Eso, tenerlo en cuenta desde el principio, ayuda mucho a tal vez organizarnos mejor desde el inicio. Luego lo que tuve que hacer, incluso antes de leer la obra, era investigar un poquito sobre la autora, ¿no? La autora y su contexto. Porque es muy importante también poder entender por qué escribió de esa forma o qué es lo que vivió ella para poder entender mejor sus palabras, ¿no? E incluso también, justo un paréntesis, ¿no? El tema de la fidelidad, ¿no? ¿Qué tan fiel debe ser a la obra original? Yo creo que sí tenemos que tener en cuenta el contexto y la visión, no solo de la autora, sino de uno mismo, y sobre eso complementarlo, ¿no? Complementarlo, pues al final lo más importante es el mensaje principal, ¿no? Siempre respetando la obra original, pero también dando un aporte, ¿no? Sí, entonces eso fue como que es el inicio, ¿no? Luego, bueno, podríamos pasar al siguiente. Sí. Bueno, sobre el proceso de adaptación, era leer el libro. En realidad yo no lo había leído, solo conocía un poco de la obra, pero no lo había leído. Primero lo hice con el contexto en mente y luego volví a leer el libro de una forma un poquito más rápida, pero empezando a hacer un resumen. Entonces, sí, mi resumen es que subrayé casi la mitad del libro, creo, pero sí me ayudó mucho poder entenderlo y leerlo de nuevo. Y sobre eso hice un resumen. O sea, luego de haber revisado todo el libro y tomado las partes más importantes, empecé a hacer un resumen. Y tuve que hacer otro resumen porque el libro era bien largo, entonces terminé con 3 resúmenes bien condensados, tomando en cuenta también las restricciones del inicio. Luego, algo que me parece muy importante para este tipo de obras, en especial de adaptación, fue hacer una lista de eventos importantes. Porque hay eventos que son muy importantes para el desarrollo de la obra, pero hay algunos que de repente no tanto, porque recordemos siempre las restricciones del inicio, ¿no? Y así también realicé una línea de tiempo, porque a veces los personajes recordaban cosas o hablaban de algo del pasado y era importante tenerlo en cuenta también al momento de crear, ¿no? Tal vez no se muestre en la obra en sí, pero es bueno tener todo en la mesa listo como para ver qué eventos suceden antes o después. Y un listado de personajes, porque por la cantidad de eventos que suceden, a veces hay personajes que aparecen después, de nuevo, y es bueno siempre anotar un poquito de ellos. Por ejemplo, pasando la mitad de la obra, recién me entero que el personaje principal, que es Jorge Bello, tenía el cabello claro. Nunca lo dicen, solo un personaje lo dice así en una línea, y esto es importante, entonces tenía que anotarlo, ¿no? Esos pequeños detalles son buenos tenerlos en una lista aparte para también poder no perderlos, ¿no? Porque a veces hay cosas gráficas que no las dicen necesariamente en el libro, pero siempre es bueno que nosotros tratemos de captarlas. Sí, sí, ya termino. Sí, en cuanto a la siguiente parte fue la investigación. Lo que sucede es que los eventos en El Conspirador son en espacios reales y sucesos que sí pasaron. Entonces, ahí es donde empecé un proceso de investigación en libros, páginas web, en pinturas, y ahí es donde me tomé algunas libertades, ¿no? Que por un tema de también tiempos decidí sintetizar algunas cosas como la ropa o los objetos, los espacios, para poder también completar el proyecto. Y esta siguiente parte, que sí es muy, muy importante para mí, creo que es muy, muy, muy importante tenerlo presente, que es las páginas por evento. Entonces, lo que yo hice fue colocar en una hoja 48 cuadraditos, que son las páginas del límite del concurso, correcto.
y ahí empezar a colocar los eventos. Entonces a veces hay eventos que toman más tiempo, hay eventos de repente más cortos y ahí podría moverlos como si fuera un pequeño mapa, retirar cosas, agregar cosas, incluso antes de empezar a dibujar. Porque si a veces dibujamos de frente y de pronto nos faltó una hoja, una página, es retrocesos y volver a dibujar o volver a trabajar, ¿no? Entonces también es bueno tener toda la historia lista con los eventos colocados como para no tener este problema casi al final, ¿no? Y sí, y recién después de esa parte es donde se empieza ya los bocetos, ¿no? Empezamos a bocetear los personajes, los acabados. Sí, para el concurso nos habían pedido una base, ¿no? Una idea, pero en esta etapa es donde ya al tener toda esta información se nos hace está ya más concreta la idea y podemos empezar a trabajar en el acabado final, ¿no? Y sí, más o menos eso, claro, ese ha sido el proceso. Ya luego es la etapa bueno, el boceto viene en la parte de la rotulación, donde colocamos ya los globos de texto, en todos los diálogos y las onomatopeyas, porque aquí creo que es el momento en donde hasta ahí podemos ya hacer ediciones más grandes, ¿no? Y luego el siguiente paso, que es entintar y pintar, de alguna forma ya es un poco más difícil hacer cambios muy grandes, por eso es que es muy importante tener toda esta primera parte lista para que al momento ya de entintar y pintar podamos más bien disfrutar del proceso, ¿no? Del momento. Y sí. ¿Cómo trabajas tu proceso de creación? Es fascinante ver cómo Diana también trabaja y cómo ha ordenado su proceso. En mi caso, eran menos páginas, ¿no? Porque yo sé que El Conspirador, bueno, como todas las adaptaciones del concurso de aquí de la CASLIT, tiene como máximo 48. En mi caso era máximo 26 páginas. Yo tenía que condensar en 26 páginas, no recuerdo la extensión en palabras del cuento, pero es un cuento que tiene un espacio temporal de 7 años, me parece, ¿no? Imagínense la cantidad de sucesos que pueden acontecer, ¿no? Quisiera que vayan pasando quizás algunas imágenes que hay, porque para hablarles un poco de este proceso, yo les decía que uno debe primero empezar a empaparse del tema, del autor, de la época también, es muy importante. Yo sabía que lo que tenía que hacer era adaptar fielmente lo que era, por ejemplo, la época en la que suceden los hechos, ¿no? Y este cuento Ribeiro lo escribe a fines de los 50, entonces más o menos la época era en los años 50, ¿no? ¿Qué pasaba en Lima en esos años? ¿Cómo era Lima en esos años? Eso a mí me pareció muy interesante y a veces uno buscando encuentra ahí cositas interesantes. Justamente cuando yo estaba adaptando en una conferencia, escuché a Peter Elmore hablar de esta historia, ¿no? Y él mencionaba que era, bueno, como muchos piensan, creo, una de las mejores narraciones de Ribeiro. Y para él, bueno, para él era la mejor narración de Ribeiro, ¿no? Al pie del acantilado. Yo quería saber, pues, en qué contexto se había escrito este cuento. Me enteré que pertenecía a un libro que se llama 3 historias sublevantes, en donde Ribeiro hace 3 cuentos, uno de cada región del Perú, ¿no? Este sería el que corresponde a la costa. Había uno que correspondía a la sierra y otro de la selva. Bueno, claramente tenía que, y podemos ir pasando imágenes, tenía que pensar en la costa, ¿no? En Lima, en los acantilados, en el mar. Ya tenía en mente usar la acuarela y, bueno, lo que viene luego, y vamos así pasando un poquito, justo yo he traído un archivo, pero antes quiero mostrarles, si va pasando las imágenes, va a llegar a una imagen en la que se ve un boceto de cómo se va componiendo una página, ¿no? Cuando uno lee la historia, lo que tiene que hacer, si quiere adaptarlo a historieta, es pensar en imágenes, ¿no? Entonces, al pensar en imágenes,
tienes que pensar en escenas. Nuestra unidad no sería el párrafo, sería la viñeta, ¿no? Entonces, tenemos que ir pensando cómo los párrafos los podemos ir metiendo de repente a las viñetas, ¿no? Lo que estoy mostrando son como imágenes que yo he ido recopilando en el proceso de pensar en imágenes, ¿no? Justamente. Luego vamos a llegar a los dibujos ya propiamente, donde hay un ejemplo me parece que es la página 5, en la que se ve cómo inicia este proceso de juntar texto. Por ejemplo, es un dibujo que hice pensando en los personajes, cómo se verían los personajes de la historia, ¿no? Esta es una historia en la que básicamente hay 3 personajes, que es el padre y sus 2 hijos. Es una familia donde no hay una figura materna, y ellos en un momento tienen que huir prácticamente del lugar donde vivían y se van a lo que en esa época, en los años 50, era considerado los márgenes de la ciudad, ¿no? Y era el acantilado. Entonces eran personajes marginales que vivían en los acantilados, ¿no? De lo que ahora sería la Costa Verde. Entonces luego, ya una vez que uno va viendo imágenes, por ejemplo, para mí ha sido importantísimo el trabajo de Lima Antigua, que tiene un repositorio de imágenes, creo que muy importante, uno de los más grandes del Perú, pero también creo que de Lima específicamente, ¿no? Y entonces este proceso es pensar las imágenes, ir haciendo bocetos, pero luego a mí me exigía la editorial presentar, y eso es lo que quería mostrarles. Salimos de las imágenes para ingresar a un documento que es el guión técnico, ¿no? El guión técnico es importantísimo porque es un documento de Word que está ahí. En el guión técnico, uno, en mi caso, presentándole a la editorial, le digo, ¿no? En la página 1 voy a colocar este texto. En el caso del cuento, yo tenía que extraer las palabras literales del texto. No podía aumentarle nuevo texto, pero sí podíamos por ahí quizás suprimir algunas palabras de oraciones. Pero la idea era que, bueno, este es el cuento original. Ahí no sé, se podría ver la cantidad de palabras, pero quiero que vayamos al que dice guión, donde uno tiene que especificar en una página las escenas. Uno primero describe qué ocurre visualmente en la escena y luego coloca, si hay un diálogo, coloca los diálogos y también los cuadros de texto, que sería el narrador, ¿no? Esta voz que está fuera de la escena, ¿no? Ahí pueden ver de qué va el guión técnico. Uno coloca el título y lo usual es que cada página corresponda a una página de la historieta, ¿no? Y ahí pueden ver cómo se inicia con una descripción de la viñeta. Se empieza diciendo qué plano es, si es un plano general, si es un plano, un primer plano de personaje, un plano de detalle. Se dice qué cosa pasa, ¿no? Así digamos de manera general, y luego uno coloca los textos, ¿no? Y luego de esto ya viene lo que serían los bocetos, donde uno va pensando en los espacios, el diseño, ¿no? Bueno, más adelante podremos mostrar más, pero digamos que siempre se recomienda tener este guión, porque este guión es la guía, y sobre todo si trabajas con una editorial, las editoriales siempre te van a pedir que cumplas una serie de pasos, ¿no? El primer paso, en este caso, era presentarle el guión técnico a la editorial, y una vez que la editorial, digamos, aceptaba, lo revisaba, modificaba lo que tenía que modificar, regresa a mí, y ahí es que ya se empieza esa siguiente etapa, que sería prácticamente la etapa final, que es la de ilustrar, ¿no? Ya más adelante creo que podríamos seguir comentando. Claro, por ejemplo, ambos muestran primero sus procesos investigativos, luego de realizar estas investigaciones, empiezan a ya maquetar, digámoslo así. Y ahí, por ejemplo, quisiera preguntarles, en el caso de tuyo, Juan Carlos,
¿trabajaste con un editor a la mano? ¿El editor te hacía haciendo las consultas? Y luego, ya para Diana, en tu caso, ¿cómo hiciste? ¿También trabajaste con un editor o alguien que te acompañó? Sí, en mi caso, el trabajo fue con la editora, en ese entonces mi editora Daniela Alcalde, con la que actualmente también trabajo, pero ya no como... Ella ya no trabaja en Panamericana, es editora independiente. Y sí, efectivamente, ella tenía que ir revisando mis avances. Ella sugería también, ¿no? Muchas cosas porque... Y esto es lo que creo que trato de decir siempre que me presento. Es muy importante el trabajo del editor. El editor es un trabajo como tal, hay que considerarlo así. Y los editores tienen conocimientos que el autor o el creador no necesariamente tienen. Ellos saben mucho de venta, por ejemplo. Ellos tienen mucho conocimiento de otras obras similares y te pueden ir dando alcances de digamos, qué le falta, ¿no? Qué le sobra a tu trabajo. Y sí, en mi caso ha sido un trabajo así con la editora permanente. Y sí, yo recomendaría también que eso sea algo que pueda replicarse, ¿no? en los diferentes trabajos de historietistas, ¿no? que hubiera, ¿no? Bueno, en mi caso, al inicio no trabajé sola por un tema de que era para el concurso. Lo que sí nos ayudó mucho es que en el transcurso del concurso teníamos talleres y clases con expertos, y eso nos ayudaba muchísimo, no solo a mí, ¿no? A todos los que participaron, a ordenar mejor nuestras ideas, a poder desarrollar mejor el proceso. Pero finalmente dependía de cada uno el tema de la adaptación final. Lo que sí pasó es que justo después de haber terminado el proyecto, conversé con una editorial que es Ediciones Deformes, y leyeron la obra, les gustó el trabajo. Y decidimos trabajar en conjunto y editar esta publicación, ¿no? Que es El Conspirador, que está aquí, que está en venta aquí afuera en la feria hoy día y mañana también. Y lo bonito fue que sí, es cierto, cuando trabajas con un editor hay cosas que uno no ve, ¿no? Hay cosas que por la falta de experiencia también, ¿no? Y ellos también tienen otra visión de las obras o de las publicaciones en general. Fue distinto, ¿no? A pesar de que ya estaba lista la obra prácticamente, con ellos hicimos ajustes, hablamos sobre acabados, planes de promoción, ¿no? Todo ese tema que va ya incluso después de que la obra esté lista. Por eso también sí, yo también recomiendo mucho, si es posible, a otros artistas que tengan la oportunidad de trabajar con un editor, porque de verdad la obra final, el trabajo final es distinto, y la sensación también de ir aprendiendo en el proceso es muy bonita, ¿no? Es diferente. Y antes, Diana, tú comentaste acerca de la fidelidad dentro de una obra literaria, ¿no? ¿Ustedes, por ejemplo, creen que se tenga que dar esa fidelidad dentro de una obra literaria al ser adaptada, o también existen ciertas licencias o ciertas libertades que se toman al hacer una nueva creación, ¿no? una adaptación? ¿Qué opinan acerca de ello? Bueno, sí creo que debe haber, dependiendo también del trabajo de la obra, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, como fue algo un poquito, digamos, más libre, yo podía darme ciertas libertades, ¿no? Como en el caso de reducir ciertos eventos, porque el libro en realidad no es así, nada más, no es así, es bien extenso. Hay eventos, personajes que no aparecen por un tema también de espacio. Creo que esas son algunas de las licencias que me di, pero sí es importante respetar la visión del autor, ¿no? No creo que debamos de modificar mucho la obra o hacer cambios tan grandes, ¿no? Sino de alguna forma complementar ambas visiones.
Sí, esa pregunta me gusta mucho porque yo también estoy participando este año en el concurso de narrativa de la casa y lo curioso es que este año no hay adaptaciones per se, digamos, como en el caso del Conspirador, en estas ediciones anteriores, ¿no? Y en la que efectivamente se nos ha hablado de esta libertad, ¿no? Se nos ha dado como más libertad para proponer tramas, sobre todo, ¿no? Si bien partimos de estos mitos o de estos relatos, pero se nos ha dicho, ¿no?, que podemos apelar a relato oral, por ejemplo, ¿no? Entonces nos está dando ahí más pie a que nosotros mismos investiguemos, ¿no? Entonces todo depende, yo creo, del enfoque que quieras darle al producto, ¿no? En el caso de Cuentos de Ribeiro 2, o sea, el libro es Cuentos de Ribeiro 2, entonces ahí lo que llamaba la atención o lo que debería llamar la atención al público, ¿no?, a los lectores, es Ribeiro. Entonces uno al ver este libro en un escaparate, en una tienda, quiere ver a Ribeiro, ¿no? Solo que con este adicional, este aporte que pueden dar los historietistas, ¿no? Entonces yo recuerdo sobre ese tema una anécdota que yo, siendo pues más visual, más gráfico, recuerdo que yo le presenté a mi editora un guión donde había muy poco texto de Ribeiro y eran más imágenes, ¿no? Entonces era más una adaptación mía de cómo a mí me hubiera gustado ver esta historieta, muchas imágenes, ¿no? Pero mi editora me comentó en ese momento que por qué no rescatar un poco más de la prosa de Ribeiro, ¿no? Y de verdad que yo en ese momento dije, o sea, totalmente de acuerdo. Yo no lo había tenido muy presente, quizás por un tema, no sé, de ego, de yo querer como que estar encima con mis imágenes, ¿no? Pero creo que fue un comentario, esos son los comentarios que podría hacer un editor, ¿no? En lo que es la producción de un libro. Entonces me pareció un muy buen punto y a partir de ahí ya se hizo la modificación. Entonces hemos tratado de colocar todo lo que podíamos en realidad de lo que era el texto de Ribeiro en la historieta, ¿no? Ese fue el caso de Cuentos de Ribeiro 2. Claro, algo bien interesante que mencionaste, Diana, fue que si bien hay ciertas licencias en la adaptación de una, digamos, de una novela a la adaptación de una novela gráfica, se tiene que respetar esa esencia, ¿no? Creo que eso es algo muy importante porque si no ya estaríamos hablando de otra obra, ¿no? Y en ello yo quisiera preguntarle a ustedes cómo es decir, cómo a ver, se me fue, pero era como las técnicas que ustedes utilizan, ¿no? Las técnicas de ustedes son muy distintas. Antes, justo Juan Carlos hablaba acerca de utilizar también acuarelas. Tú, Diana, no sé si también entras en lo digital a la hora de trabajar. ¿Cómo hacen sus procesos ya estéticos, digamos así, al realizar sus proyectos? Bueno, sí, en mi caso siempre inicio con boceto a mano. Para mí es muchísimo más cómodo trabajar a mano y en una hoja que pueda, ¿no?, ahí sentir y borrar, porque a veces también la facilidad de la máquina nos bloquea, ¿no? Yo una vez me di cuenta que estaba dibujando, hice esto. Y esto es Control Z. Estaba dibujando en mi cuaderno, hice esto, ¿no?, que es retroceder. No había teclado, no había nada. Entonces ya en la mente está el hecho de, pues si me equivoco, Control Z, ¿no? Pero no había nada y ahí me asusté. Dije, no. Mucho rato en la computadora, tengo que regresar a hacer algunas cosas a mano. Y de verdad sí, me ayudó mucho soltar un poco la máquina. En este caso sí, hice todos los bocetos primero a lápiz y luego ahí recién lo paso a máquina, escaneándolo, utilizando programas de dibujo. En este caso fue Photoshop. Y yo lo que hago es un entintado digital primero, ¿no? Un entintado digital
para todas las líneas, y luego uso un brush o un pincel de estilo acuarela. Entonces simula un poquito la textura de la acuarela, pero sí todo es trabajado de forma digital. En este caso también es por un tema de practicidad, ¿no? Era mucho más fácil y rápido poder hacer ediciones, tal vez borrar, modificar ciertas cosas, pero sí, es distinto a veces cuando se ve, se nota el trabajo manual, ¿no? O sea, sí es distinto, pero es una forma de trabajar, ¿no? Sí. A ver, en el caso mío del proceso les mencioné que utiliza acuarela un poco pensando en lo que esta historia aportaba o un poco contextualizaba, ¿no? El tema del mar, el tema del invierno, el tema de la neblina, Lima. Es una historia trágica, ¿no? Es una historia muy, muy impactante. Entonces, bueno, particularmente también yo tengo una inclinación muy fuerte hacia lo manual, ¿no? Vengo haciendo trabajos básicamente manuales, pero siempre el tema digital es creo que muy importante en lo que es edición, en lo que es muchas veces cuando uno trabaja en acuarela, la acuarela tiene esa transparencia que quizás no te da esa fuerza, entonces uno digitalmente puede hacer ciertas modificaciones, ¿no? Pero, a ver, yo creo que, o sea, depende de la obra y depende de esa investigación previa que tú puedas hacer también, ¿no? En este caso, con Ribeiro creo que iba muy bien y eso también me lo hizo ver la editora, ¿no? Pero hay trabajos, por ejemplo, yo he hecho trabajos, uno que se mencionó en el que participé para la revista Fierro, Perú, era un ambiente de la sierra peruana, el tema era también un poco costumbrista, por decirlo de alguna manera, entonces en ese momento yo usé una técnica más similar al grabado, ¿no? De mucho contraste, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería importante que los autores de cómic, de historieta, puedan tener cierta versatilidad, ¿no? Para, de acuerdo al proyecto, adaptar también sus estilos, ¿no? Bueno, esa es una opinión personal. ¿Y ustedes cómo perciben, por ejemplo, el mundo editorial actualmente? Es decir, ¿existen editoriales que apuestan por las novelas o las adaptaciones literarias? ¿Cómo lo perciben ustedes? Para no acaparar, voy a ser rápido. En el caso de Cuentos de Ribeiro, ¿no? Hablemos de este gran ejemplo. Es un proyecto que se publicó el año pasado. Tenía, digamos, es parte de una colección que me parece que en total son 4 títulos. No se ha preparado un siguiente libro de esta colección. Me parece que es una beta que muchas editoriales deberían explorar. Sé que se está haciendo. Conozco proyectos que han estado encaminados, pero se han truncado, ¿no? Por ejemplo, se iba a adaptar La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa y por X motivos no se terminó ese proyecto, pero y en la mesa anterior se habló, me parece un poco de eso, ¿no? El tema, me parece que Dani Tarrillo mencionó el tema de la educación y las bibliotecas. Si en las bibliotecas hay literatura peruana, ¿por qué no podría haber adaptaciones, ¿no? De literatura, adaptaciones en cómic, ¿no? Yo he escuchado también personas, expertos entendidos en historieta, que dicen que la historieta es pues un medio pedagógico sensacional, ¿no? Es algo que definitivamente se está haciendo en otros países, pero acá hay esfuerzos, pero falta más. Yo creo que sí es algo que debería hacerse más. No hay tantos ejemplos que yo pueda citar, pero la Casa de Literatura está haciendo, me parece, un esfuerzo muy importante. Y si pensamos que va a seguir, por ejemplo, este concurso,
¿no? De acá a 10 años vamos a tener, ¿no? 10 adaptaciones literarias, ¿no? Y eso es bastante, ¿no? Entonces, lo que diría, digamos, para terminar sería que sí es, creo que una buena manera de generar públicos que se interesen no solo en la literatura, sino también en la historieta, ¿no? Sí. Yo creo que sí hay editoriales y editores que están interesados, pero también es un tema de hacer un match, ¿no? A veces también pensamos, yo quisiera publicar mi proyecto, pero si de repente no ofrecemos nada todavía o no mostramos lo que hacemos, los editores o las casas editoriales no nos van a encontrar, ¿no? Entonces es un tema de tenemos que encontrarnos en el medio del camino para poder seguir generando más. No sé, lo que yo creo es que hay que trabajar en conjunto para poder hacer más, tanto en conjunto como individualmente, porque ahí es donde vamos a encontrar de repente editoriales nuevas, nuevos artistas, trabajo en equipo, porque a veces también lo que a veces se ve es que los artistas de historietas, de cómics, trabajan solos, ¿no? A veces ellos mismos escriben, a veces ellos dibujan y recién, claro, con el concurso de la Casa de la Literatura vi que también había opciones de trabajar en equipo. Entonces, qué genial hubiera sido eso, ¿no? Poder trabajar también en equipo porque es una experiencia distinta. Entonces eso también es muy importante, ¿no? Que de parte de los mismos artistas, los guionistas, las personas que quieran sacar su propia historieta, también empecemos a empujar y podemos encontrarnos con las editoriales en el medio, ¿no? Bueno, yo creo que también abrimos el micrófono también para el público. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a los artistas. Bueno, no hay preguntas, pero de repente yo les pediré a ustedes que puedan quizás comentar, a ver si tienen una recomendación a los jóvenes que también se están iniciando justo en adaptaciones de novelas gráficas y adaptaciones literarias. ¿Qué les recomendarían a ellos? Ya, a ver, se ha hablado, creo que también hoy en una de las mesas, del tema de los guionistas. Y sí, yo creo que hace falta también, como dice Diana, más trabajo en equipo, más trabajo donde podamos ver quizás alguien que no es muy entendido en historieta, pero que estudió literatura, por ejemplo. O, bueno, ya hay casos, ¿no? Carla Sagasti está aquí, es un ejemplo de lo que se puede hacer. Ella tiene un libro con Jesús Cosío, por ejemplo. Entonces, Jesús Cosío siendo dibujante, historietista, Carla Sagasti siendo investigadora, más de letras, pero se pueden hacer cosas como esa. Yo diría que tratemos de, como dice Diana, salir un poco, buscar, colaborar más, ¿no? Dibujantes. Yo le preguntaba a Evelyn, que estuvo en la mesa anterior, qué se está haciendo desde las aulas, porque si es que no hay, por ejemplo, aquí una carrera específica de historieta o de narración, pero sí hay carreras donde, por ejemplo, ven un curso que trata de narración o storytelling. En el caso de los diseñadores, tampoco hay carrera de ilustrador, pero hay cursos, ¿no?, de ilustración. Entonces, mi recomendación sería que un dibujante, si es que siente que lo suyo es más el dibujo, pero quiere ser historieta, que busque a un guionista, que busque a alguien que pueda escribirle los guiones. Un guionista que, igual, o un escritor que tiene ganas de hacer cómic, pero no se siente con la capacidad de dibujar, y eso lo ha dicho César Santibáñez, por ejemplo, ¿no? Él quisiera ser dibujante, pero no le sale, pero él ahora es guionista de cómic, ¿no? Entonces, lo que él hizo fue buscar también hacer amistad, y él también lo indicó ayer en la mesa, en generar conexiones, ¿no? Encuentros como este permiten eso.
yo estoy conociendo a Diana en persona por primera vez, por ejemplo, nos habíamos conocido virtualmente nada más. Entonces, mi recomendación sería esa, ¿no? Que busquen personas que pueden estar haciendo algo que a ustedes también les gusta, como sería en este caso la historieta, la narración, y así, no sé, reboten o no les respondan, pero al menos hicieron el intento. Alguien va a responderles y quién sabe, ¿no? Quizás pueda salir una obra interesante, ¿no? Entonces, si eres dibujante, busca escribir, si eres escritor, busca dibujar, y si no, busca estas conexiones en otras personas, ¿no? Bueno, yo tengo también algunas recomendaciones, en este caso para el tema de la acción más que nada, ¿no? También es siempre buscar una conexión con la obra, ¿no? A veces pensamos, esta obra va a vender mejor. No hay que buscar la conexión real con la obra que tengamos, para que hacer una historieta es un proceso largo, a veces solitario. Entonces, si tenemos esta conexión, nos vamos a mantener motivados, ¿no? Y también el tema de organización, ¿no? De organizarnos, de planear, porque a veces en el medio es donde terminamos sufriendo un poco, ¿no? Porque o no llegamos, o de repente algo falló, pero si siempre nos organizamos un poco antes, planeamos un poco antes, siempre vamos a poder terminar el proyecto, ¿no? Y por último es divertirse, porque si no nos divertimos haciendo historietas, ¿para qué las hacemos, no? La idea es un trabajo fuerte, ¿no? Es un trabajo demandante y sobre todo tenemos que divertirnos al hacerlo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Diana, Juan Carlos. Y antes de terminar, quería mencionar acerca del concurso de narrativa gráfica, ¿no? Justo este concurso surge no solo para promover nuevos valores, sino también fue la ausencia de las novelas gráficas y sobre todo las adaptaciones de novelas gráficas en nuestro medio. Sobre todo la historieta, las novelas gráficas son un medio, como ustedes lo mencionaron, donde los estudiantes, ¿no? Sobre todo como diría Graciela Montes, ¿no? La escuela es la gran ocasión donde uno puede leer, ¿no? Y tendría que haber novela gráfica y adaptaciones de novela gráfica en las escuelas, en las bibliotecas, ¿no? Entonces el concurso busca que se creen nuevas novelas, adapten nuevas novelas, sean visibles, sobre todo los artistas, pero también que las editoriales puedan, acompañar también procesos que ya están culminados, ¿no? Si bien en el concurso se edita a la obra ganadora, pero como en el caso de Diana, surgen también proyectos muy buenos, muy interesantes, que luego pueden ser editados sobre todo por otras editoriales, ¿no? Y eso es también lo que busca el concurso. Entonces, sin más, yo quería agradecer a Diana, a Juan Carlos, gracias a todos ustedes, y bueno, el día de mañana continuamos con otra mesa más acerca de las biografías y cómo estas biografías también van adaptándose no solo a personas ilustres, sino también a personas dentro de las propias comunidades, ¿no? Entonces, mañana está con nosotros Jesús Cosío y Miguel Det, y luego tenemos una entrevista a Jorge Monterrey por Javier Prado, donde le brindaremos un homenaje a Monty. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Sí. No, en relación a un poco compartir la experiencia y cómo creo que se puede proyectar en el tema de la línea editorial para la adaptación literaria, porque finalmente una línea editorial es algo que identifica una casa editora. Una casa editora de alguna forma tiene sus fortalezas y sus fortalezas van por algunos géneros. Yo creo que más allá de las cosas que se vienen haciendo, como intentos aislados, caso Random House con Rosa Cuchillo, o Rocinante con El Viejo y el Mar, o planteamientos de colección como lo que es el Fondo Editorial de Ricardo Palma, o lo que vino haciendo acertadamente Panamericana como colección. Yo pienso que un ingrediente más es así como hay autores de género, también hay editores de género. Entonces faltan editores, o sea, es un tema, porque yo conozco personas
que trabajan adaptación literaria a cómic, pero no en nuestro medio. Entonces son personas entusiastas, personas que te dicen, sí, mira, El hombre que ríe de Fernando de Felipe, Víctor Hugo, ha captado la esencia, o te enamoran cuando te dicen qué es lo que hacía Fontana Rosa para trabajar la adaptación literaria a historieta. Entonces, ese tipo de entusiasmo de oficio yo creo que es importante, ¿no? O sea, también hay como una necesidad de editores. O sea, sí, no digo que no los existan, pero creo que ahí estamos en déficit. O sea, hay esa necesidad, ¿no? Eso también creo yo que ayudaría a que las editoriales pues, no solamente tengan la buena idea, sino, me refiero a la buena idea al lado de la buena estrategia, sino que además tengan las herramientas, ¿no? Y yo creo que la labor de un editor de género es fundamental en esto. Gracias. Claro, es cierto, ¿no? O sea, formar editores, ¿no? Como lo que dices, ¿no? No hay una escuela para formar editores, no hay una escuela para formar dibujantes, no hay una escuela para formar... Entonces creo que es eso lo que necesita también el medio, ¿no? Una escuela, creo que esperemos que alguna escuela, por ejemplo, pueda escuchar ello y pueda interesarse también a poder colaborar con ello, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias a todos y nos vemos hasta el día de mañana. Gracias.